Bueno, fíjate que nos podemos preguntar, que antes hablábamos de si el experimentador estaba entrenado, si conocía el método de medición, cuánto influía en si observaba el termómetro con paralaje, sin paralaje, qué cuestiones ambientales había, si hay buena luz, si no, bueno, la calibración, bueno, todo eso, fíjate, todos los factores que terminan influyendo en la incertidumbre o en agrandar el intervalo de incerteza sobre la medición que vas a hacer, ¿sí? Hay errores, fíjate, errores sistemáticos tienen que ver con que son errores que eh, realizás con regularidad. Por ejemplo, un error sistemático puede ser que, no sé, vos tenés un vaso precipitado y tenés que mide volumen y siempre tenés abajo depositado siempre un poco de sólido pegado. Entonces hace que todas las mediciones que vos hagas de volumen estén, en realidad estás midiendo menos volumen del indicador porque tienes otro cuerpo que lo ocupa. Pero al final del proceso vos te podés dar cuenta y bueno, hacer una corrección. Entonces, porque todo el tiempo te equivocaste de la misma manera. Eso es un error que se dice sistemático, ¿sí? Otro error que también se puede englobar como sistemático es un error de calibración, porque vos te das cuenta al final y podrías hacer una corrección también, ¿sí? Eh, que la repite que está anteúltimo, ¿no? Tiene relación también, ¿no? El sistemático con la mala calibración, ¿sí? La apreciación del instrumento tenía que ver con la mínima visión que podemos resolver, ¿no? Una cosa que dijimos era la apreciación nominal, que tiene que ver con la mínima escala del instrumento, pero también está ahí la apreciación de lo que se llama así, apreciación. Apreciación sería directamente, vos tenés el instrumento, pero también lo tenés que mirar vos, ¿sí? Entonces, a veces, un observador entrenado puede hacer que la apreciación nominal, la apreciación sea mejor que la apreciación nominal del instrumento. O sea, alguien que sabe usar muy bien el calibre puede sacarle unas décimas de milésima más a la medición, o alguien que no lo está, tal vez peor, le vas a una medición peor que la apreciación, la mínima escala del instrumento, ¿sí? Después están lo que hablábamos antes, las limitaciones debido a la definición del objeto, que, bueno, que no sabes bien dónde empieza y dónde termina, pero lo que hablábamos de la funda, bueno, es irregular, cómo la medís, ¿sí? Cada vez que la medís no sabes cómo hacer para medir siempre lo mismo porque no es algo bien definido. Bueno, todo eso también. A veces, con una funda, si la podés apretar mucho con el calibre, la deformás sin darte cuenta y estás midiendo de menos. Entonces también estás interactuando vos cambiando las dimensiones del objeto, ¿sí? Es algo común también con el calibre que aprieten demasiado, justamente, y modifiques el objeto a medir. Y fluctuaciones que no tienen que no podés establecer, que tienen que ver con cuestiones que son cambiantes, ¿sí? O estadísticas, ¿sí? No sé, estás con estás viendo con un instrumento eléctrico enchufado a la red y tenés una caída de tensión, cuando lo realizaste no te diste cuenta, y hay una fluctuación y no podés saber qué pasó. Esas fluctuaciones tienen que ver con el ambiente, con cuestiones que en el momento, ¿sí? Bueno, todo eso hace que, fíjate que la incerteza, la incertidumbre que vos tenés no solamente depende del instrumento, ¿sí? Entonces, básicamente el error absoluto se tiene que construir sumando el cuadrado y aplicando la raíz de todos estos errores. Esos S son todos estos errores que son los estadísticos y los nominales serían todos estos que están acá, ¿no? Estos serían los errores nominales, que son los que hablamos antes, los de apreciación, de definición, de interacción, de exactitud, ¿sí? Los ambientales, ¿sí? Todos estos tienen que ver, y estos son los estadísticos, ¿sí? Eh,
Entonces, lo que te quiero decir es, muchas veces vas a tomar vos como error absoluto a la apreciación nominal del instrumento, pero no necesariamente, ¿sí? Porque es como mínimo en la apreciación nominal del instrumento, porque tenés que tener en cuenta otros factores que influyen también en la incerteza, ¿sí? Entonces, cuando vos querés comparar una medida con otra, y no solamente tenés que fijarte en el instrumento, sino en qué pasó con todos estos factores que influyen, ¿no? Para ver si los podés disminuir, ¿sí? Sobre todo eso. Podés comprarte un instrumento mejor, pero si no lográs definir el objeto, si seguís interactuando con el objeto cambiando su forma, bueno, vas a tener los mismos problemas que antes, ¿sí? Bueno, sumados a que gastaste plata, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y uno cuando va al laboratorio y te da mal las cosas, no te da como esperabas, hay que ver también cuáles de estas cosas pueden haber sido. Entonces, importa mucho el contexto, ¿sí? Entonces, cuando vos estés en el contexto, decís, bueno, a ver, ¿qué cosas pueden haber pasado en el laboratorio que pueden haber influido en los resultados que me dieron, ¿sí? Entonces, se adopta como error absoluto la apreciación del instrumento cuando vos haces una medida directa. Porque es una medida, no podemos hacer estadísticas sobre una medida sola y tratamos de enseñarte a medir bien y minimizar los factores ambientales que tienen que ver con el observador, ¿sí? Entonces, tomalo para poder trabajar, toma el error del instrumento, ¿sí? La apreciación del instrumento, que quiere decir la apreciación nominal. Para la regla milimetrada, bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? Cómo tomarlo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de los calibres, ¿sí? Los calibres o los verniers son instrumentos que tienen una escala fija y una móvil, ¿sí? Que se tienen que comparar entre sí. En el caso de las reglas que hicimos antes, las reglas simples, agarrabas la idea de cuál sería la apreciación nominal, sería la mínima escala de V2. En cambio, acá en los calibres y en los vernier, tenés que leer vos ahí lo que te dice el fabricante, ¿sí? Pero básicamente el criterio que se usa es el que te vamos a dar ahora, ¿sí? Fíjate, vos tenés una escala fija, y una escala móvil. A la escala móvil se llama nonio o vernier, ¿sí? Primero tenés que fijarte de que el 0 de la escala móvil y el 0 de la escala fija estén alineados cuando no hay ningún objeto que estás midiendo. O sea, cuando no hay ningún objeto que estés midiendo, o sea, cuando están cerrado el calibre, ¿sí? Es lo primero que tenés que medir. Ver. Una vez que agarras un objeto, por ejemplo, me dice el diámetro de esa esfera verde, vos tenés que... ¿Qué te dice el calibre? La escala fija la tenés, la tenés que leer hasta el 0 de la escala móvil. Por lo tanto, te dice que el objeto va a estar entre 4 y 5 milímetros, te dice la escala fija, ¿sí? Después, para ver la próxima cifra significativa, lo que tenés que mirar es cuándo se alinea la escala móvil con la escala fija. ¿Cuáles de las subdivisiones del nonio o la escala móvil se alinea con una de la escala fija? Y ahí tenés, si querés, fíjate, te lo muestro con una flecha. Ahí, ¿no? La flecha vamos a poner al revés. Ahí. Entonces estaría diciendo que el objeto, el valor es de 4,3 milímetros.
Y el fabricante te informa que la apreciación nominal o la mínima escala es 0,1 milímetros. Y eso te lo dice el fabricante. ¿Cómo puedes saber si no te lo dice acá? Bueno, fíjate qué es. Viste que acá te dice cuál es la mínima escala de la escala fija, 1 milímetro. El nonio o la escala móvil tiene 10 subdivisiones. Bueno, la apreciación nominal va a ser la mínima escala, la mínimo que puede medir la escala fija, dividido la cantidad de divisiones de la escala móvil. O sea, es 1 sobre 10 sería que puede medir hasta 0,1 milímetros. ¿Sí? 1 dividido 10 puede medir hasta dividir al milímetro en 10 partes. Esa es la resolución que tiene el instrumento. ¿Sí? Entonces el error absoluto sería 4,3 más menos 0,1 milímetro. Lo que estás diciendo es que lo que estás midiendo vos, esa esfera, puede estar entre 4,2 y 4,4 milímetros. ¿Sí? Ese es un calibre de los más elementales. Un calibre en general puede tener el doble de precisión o 10 veces más que eso. ¿Sí? Este es un ejemplo sencillo. ¿Sí? Bueno, si querés, fíjate lo que te dice acá. Para la lectura. Después en clase lo podemos hacer, pero míralo, sacar una foto, poner pausa acá, trata de vos decirme cuánto sería la lectura de esta arandela, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que te dije antes, ¿sí? Y lo charlamos en clase. O de esta, ¿sí? Mira el ejemplo anterior y este ejemplo y charlamos, ¿sí? O de esta, ¿sí? Fíjate que ya la escala móvil está en milímetros y la escala fija está en milímetros y abajo está la escala móvil, ¿sí? Que agarra el milímetro y fíjate todas las subdivisiones que tiene, ¿sí? Tiene un montón de subdivisiones, ¿sí? Bueno, instrumentos digitales. Los instrumentos digitales hay varios criterios, ¿sí? Un criterio sencillo es decir, bueno, cuando yo agarro y mido con un instrumento que no tiene un manual, donde me dice cuál es la apreciación nominal, tengo que tomar el fondo de escala. El fondo de escala es la mínima variación que tiene el instrumento, ¿sí? Que llamamos también antes apreciación nominal, ¿sí? El fondo de escala sería, fíjate, eh, cuál es la mínima variación, ¿sí? La mínima variación, vamos a ver para diferentes ejemplos, acá tenemos un termómetro, un cronómetro y, bueno, el calibre. A ver si tenía acá, La sensibilidad del instrumento, fíjate que son todas palabras bastante similares, que algunas son sinónimos, ¿sí? Entonces, sensibilidad tenía que ver con la apreciación nominal, ¿sí? O la mínima variación, ¿sí? O el fondo de escala. Bueno, son todas cosas que hay que ir incorporando, ¿no? Fíjate que la mínima variación que puede hacer, o sea, la próxima temperatura que puede medir mayor sería 36,8, ¿sí? Entonces el fondo de escala sería que la mínima variación sería 0,1 grados centígrados, ¿sí? Entonces cuando vos escribís esa temperatura, pones 36,7 y el fondo de escala, o sea, la mínima variación, más o menos 0,1 grados centígrados, ¿sí? Bueno, en el calibre, fíjate, es un calibre digital acá. Así que la apreciación nominal coincide con el fondo de escala, ¿sí? La próxima medida que puedo hacer sería 10,15, ¿sí? Entonces la mínima variación sería de 0,01 milímetros, ¿sí? Después,
Con el calibre en general te lo damos para que lo agarres y te enseñamos a medir profundidad, diámetro, diámetro interno, diámetro externo, ¿sí? Bueno, ahí fíjate cómo te lo estamos marcando también ahí. Y esa es la forma de expresar esa medida. Pero hay muchas, hay otros criterios, ¿sí? Para instrumentos digitales sobre todo. Eh, por ejemplo, una balanza. Te dice, en el ejemplo de la derecha, perdón, de la izquierda, cualquier objeto que vos midas entre 0 y 50 gramos, el error absoluto te dice que es 0,1 gramos. Por lo tanto, si vos pones en la balanza y algo mide 6,1, tenés que poner más o menos 0,1 gramos, porque está entre la primer rango que establece de medidas. Pero si es 61,4, está en el segundo rango de medidas y el error absoluto es el doble, ¿sí? Entonces, más engordado que muchas, justamente tenemos una balanza que es similar a este ejemplo. Cuando vos tenés un tester, cuando vas a tener una materia que es cuatrimestral y te va a enseñar a medir con el tester, que es instrumentos y medidas, en general en el manual te dice, y depende cuánto inviertas en el tester, también cuánto también invierte el fabricante en darte toda esta información. Un criterio elemental es tomar el fondo de escala, pero a veces tenés que usar una ecuación que te da el fabricante, ¿sí? Que es agarrar y ver en función del rango donde estás midiendo, ¿sí? O sea, para la escala que estás tomando. eh, entonces, no necesariamente, ¿sí? Lo que te queremos decir es, ojo, los criterios que te damos son muy generales, pero cuando empezás para electrónica, bueno, vas a ver que tenés que ahondar y leer el manual, ¿sí? Entonces hay que siempre ver lo que dice el fabricante. Lo primero el primer consejo. Si no hay información, bueno, toma los criterios que te damos. Entonces, resumen, instrumentos con escalas, la mínima división dividido 2. O sea, ese es el caso de las reglas simples. Las reglas simples que son la regla milimetrada o un termómetro con, ¿no? Un termómetro en grados centígrados, ¿sí? O un medidor de volumen, ¿sí? Todo, donde es una escala simple, usas eso. Y después para instrumentos digitales, calibres y micrómetros, tomás directamente la apreciación nominal, o sea, la mínima variación. Y ahora, ¿cómo expresar el resultado? Sí, algunos criterios. ¿Con cuántas cifras tiene que tener el resultado? Eso es una pregunta que a veces se hacen el primer día de clase, ¿sí? Profe, ¿cuántas cifras pongo? Y bueno, muchas veces, la verdad, la respuesta está acá. Depende, o sea, depende de con qué instrumento estés usando, ¿sí? Y el proceso que tuviste. Bueno, cifras significativas. Fíjate, primero entender qué son las cifras significativas. Las cifras significativas son la- las cifras que tienen información útil, ¿sí? Cuando vos querés expresar una medida, ¿sí? Entonces, lo que decís es, las cifras significativas son todos los números distintos de cero, ¿sí? Pero si el cero está entre otras cifras significativas, sí son significativos, ¿sí? O sea, no son significativos los ceros que están a la izquierda, ¿sí? O sea que el tercer ejemplo tiene una sola cifra, que es el 5, ¿sí? El primer ejemplo y el segundo son 4 cifras y 3 cifras, ¿sí? Para números mayores que 1, los ceros a la derecha son significativos. O sea, fíjate, en física no es lo mismo decir 8 que decir 8,00. Eso en matemáticas sí. Un profe de matemáticas te diría que me estás cargando. Te va a decir burro. Eh, bueno, mentira, no. Te decís ahí, no, profe. Lo que significa es que acá vos tenés más información sobre lo que está pasando. Tenés información sobre la décima y la centésima de la medida, ¿sí?
Entonces, eso hace que no esté la misma información. O sea, ¿sí? Obviamente que si operás matemáticamente con estos valores en la calculadora te da lo mismo, pero la información física no, ¿sí? Entonces, 8,00 tiene 3 cifras significativas. Y el valor de abajo tiene 4, porque los que están los ceros a la izquierda no importan, ¿sí? Cuando vos expresás en notación científica, también, ¿sí? Cuando vos pones 7 a la 10 a la 2, tiene una sola cifra significativa, ¿sí? En cambio, 7,0 por 10 a la 2 tiene 2 cifras significativas porque, de vuelta, estás hablando de que estás teniendo información sobre lo que pasa acá. O sea, el error, ya el intervalo de incerteza está acá. Acá el intervalo de incerteza está acá. O sea, te estás hablando ya del error absoluto también con la cantidad de cifras que expresas. Bueno, estas son algunas reglitas que son útiles si vos tenés que trabajar con ejercicios de la guía al principio de año, ¿sí? Pero como no lo dimos al principio de año este tema, porque pensábamos que el aislamiento social iba a durar menos, los pateamos para el final, y al final no lo dimos, ¿sí? Y así que ahora vamos a directamente unas reglas más generales que estas, porque son reglas un poco arbitrarias y que no explican de dónde vienen las cosas acá, estas, ¿sí? Pero te dice cómo hacer si tenés que operar con sumas y restas, con cifras que tienen cifras significativas, ¿sí? Bueno, por eso te lo dejo ahí, pero lo vamos a pasar por alto, ¿sí? Lo que sí nos va a interesar es esto, ¿no? Cuando vos ya tenés una medida, ¿sí? Decís, bueno, a ver, eh, vos podés agarrar una regla milimetrada, ¿sí? Una regla grabada. Y depende del observador, podés establecer el primer valor o el segundo. El primero, el de la izquierda, tiene 3 cifras significativas. Y el de al lado tiene 2 cifras. Eso dependerá del observador y, bueno, de cuán entrenado está y la información que puede sacar, ¿sí? Pero nunca está bien, fíjate lo que está abajo, es expresar con tantas cifras el valor esperado cuando vos tenés una incerteza de 1 milímetro, ¿no? Todos los valores que están acá, fíjate, todos estos hay que tirarlos a la basura, ¿sí? Hay que truncar, porque vos ya tenés incerteza sobre este valor, ¿sí? No sabés si es 95,3 o 95,1, ¿sí? Entonces, tenés mucha poca confianza sobre el 2, mucho menos sobre los valores que están a la derecha. Tenés un poquito más de confianza sobre que es 95 los milímetros y que son 90 y pico de milímetros. O sea, tenés cada vez más confianza de los valores que están a la izquierda, ¿no? O sea, el 9 es más significativo que el 5 es más significativo que el 2 sería el valor de menos significancia, ¿sí? Entonces hay que redondear, ¿sí? Mirando el error absoluto. Entonces, ¿cuál es la regla? Primera regla, el error absoluto tiene una sola cifra, ¿sí? Muy pocas veces se toma como con más de 2 cifras. Tiene que estar justificado eso. Y en general no se hace. Así que primero lo que tenés que hacer es agarrar el error absoluto y ponerlo una sola cifra. Si acá te dice 0,5, bueno, poner 0,51, poner una sola cifra. El error absoluto, lo mejor es siempre exagerar, ¿sí? Nunca está bueno minimizar el error absoluto. Por lo tanto, cuando tenés que truncar esto, lo truncás para arriba siempre el error absoluto. Por lo tanto, pones 0,6. ¿Sí? ¿Está bien? El error absoluto siempre se trunca para arriba. Ahora, fíjate el valor ahora, el valor medido. Dice 453.
vos estás hablando que tenés información sobre la décima. Entonces tenés que tener, cuando vos expreses el valor, tenés que expresar 453, ¿sí? Coma 0, ¿sí? Más menos 0,6, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí, y la unidad, acá habría obviamente siempre la unidad. Acá pongámosle que supongamos que son milímetros, ¿sí? Acá justamente en el ejemplo este no están las unidades, pero fíjate que es algo también que tiene que aparecer las unidades, porque si no sonamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eh, resumen, el error absoluto, siempre lo mejor es no minimizarlo, truncarlo para arriba. Y después tenés que truncar, redondear el valor, el mejor valor, o el valor esperado, según a la cifra que tenga el error absoluto, ¿sí? Acá, ¿qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de la décima. Entonces tienes que truncar a la décima, ¿sí? Mira este ejemplo. Vamos a ver el segundo y el resto lo vemos en clase y lo tenés que pensar vos, ¿sí? Vamos al segundo. Dice, ya tenés una sola cifra en el error absoluto. Listo, ya está eso. Ya tenés una sola cifra en el error absoluto. Ahora, tenés que truncar el mejor valor a la, a la décima, acá a la centésima, porque, a la centésima, ¿no? Esto sería la décima, esta sería la centésima. A la centésima, ¿por qué? Porque ahí es donde tenés la incerteza, ¿sí? Entonces tenés que truncar acá, ¿sí? Perdón, al lado, ¿no? Acá, ¿sí? Y acá sí donde aplicás las reglas de redondeo clásicas. Puedes redondear para arriba o para abajo en función del 3, ¿sí? Eso, ahí sí. Puedes redondear, bueno, a ver, si es 0, 1, 2, 3, 4, redondeas para abajo. Si es 5, 6, 7, 8, 9, redondeas para arriba. Eso, el criterio es el clásico, ahí de redondeo, ¿sí? Entonces esta medida sería, expresada bien, sería 0,02, ¿sí? Más menos 0,1, ¿sí? Mejor todavía si pones todo notación científica o le cambias las unidades, cosa que te quede 2 más menos 1. Mejor todavía, porque leer con tantas cifras no significativas acá, como los ceros a la izquierda, también es molesto, ¿no? ¿Sí? También es mejor. Eso ya si querés es... te lo dejo más laxo ese punto, pero lo anterior no se negocia, ¿sí? O sea, lo mejor sería expresar todo el error absoluto con una sola cifra significativa y con una sola cifra en particular, ¿sí? O sea, ya tiene una sola cifra significativa, porque estos ceros no tienen relevancia, ¿sí? Mejor expresarlo así. Obviamente que tenés que cambiar la unidad con la que lo expresás. O poner, por ejemplo, acá, por 10 a la menos 2, ¿sí? ¿Está bien? Y esto podrá ser, no sé, si estás expresando algo que está en metros, podrá ser, no, centímetros, ¿no? Bueno, estos que están acá, pensalo vos, y lo vemos en clase. Todos estos son incorrectos, ¿están de acuerdo? Pensalos y fíjate cómo reescribirlos, ¿sí? Entonces, la regla para escribir los resultados, una sola cifra significativa para el error absoluto, ¿sí? El resultado, la última cifra significativa del resultado debe ser del mismo orden que la magnitud de la incertidumbre, ¿sí? De lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, si G te da ese valor, primero truncás a una sola cifra el error absoluto y
y después tenés que truncar el valor medido a el mismo orden de magnitud que el error absoluto. ¿Sí? Fíjate que acá no usó la regla que te dije de truncar hacia arriba, este ejemplo. ¿Sí? Acá, a mi gusto, tendría que ser 3. ¿Sí? Siempre, como hay tanta bibliografía, esto es un ejemplo que saqué de internet, vete que no es lo mejor, fíjate que estarías minimizando el error, ¿sí? Por eso yo te recomiendo, o sea, te lo justifico, no es que te lo recomiendo, te lo justifico es, mira, acá él redondeó hacia abajo, entonces, ¿qué estaría diciendo? Que esta medida parecería la anterior, esta, es más precisa que esta, ¿estás de acuerdo? Pero es más precisa por redondeo. Entonces, mejor no, lo importante es usar una sola cifra para el error absoluto, mejor redondear hacia arriba, ¿sí? ¿Está bien? Mejor exagerar, porque ya sabemos que, sobre todo en este error, en el error absoluto, representaba el 60% el intervalo que esperás que en ese intervalo esté como posibilidad de 60% de valor verdadero. Entonces, si aparte lo haces más pequeño, sonamos, ¿no? Cada vez con menos posibilidad de que efectivamente esté el valor verdadero ahí. ¿Sí? Así que bueno, corrección acá al ejemplo. No todo lo que está en internet está bueno, y acá lo estamos viendo. Esto, saquémoslo. Bueno, te pregunta qué hacer si tenés este error absoluto para esta medición, ¿no? O esto, también pensalo, qué pasaría, ¿no? Pensalo y lo respondemos en clase. Bueno, esto es tema para otro video.